relevancia del tema de ganadería, vemos la cuestión sustentable que está enfocada en la parte agrícola, hoy la pesca, cómo funciona en la ganadería, que es hoy lo que les venimos un poco a comentar. El trabajo que llevamos a través de la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo, se ubica en ciertas zonas específicas, hoy trabajando con zonas de montaña. Eso lo verán el viernes con mi compañero Juan Carlos, que les hablará de este tema de cómo ha habido ya puestas en marcha en México y que están siendo bastante interesantes. Yo les voy a platicar un poco acerca del contexto de la ganadería y de este contexto el panorama sustentable que podemos ver. La que sigue, por favor. ¿Qué contexto tenemos en lo general? Datos estimados, en el caso de FAO en 2016, nos mencionaban que se produjeron 317 millones de toneladas de carne para todos los seres humanos que habitamos. Y viendo esta proporción, hay una cuestión interesante. Esta carne es consumida por cerca de 7.500 millones de seres humanos que el día de hoy somos, y la estimación cada vez mayor hacia el año 2050 es que seamos todavía más cerca de los 9.700 millones de personas que estemos viviendo. La creciente demanda de alimentos, tanta gente que vamos a hacer de más, va a ubicar, como viene en la gráfica, que vamos a necesitar prácticamente el doble de muchos productos cárnicos específicamente o de consumo para poder tener esta seguridad alimentaria, satisfacer la demanda creciente de comida. Ese dato es interesante, es importante tenerlo aquí a la mano y saber qué estrategias tenemos. Hablábamos, es interesante la parte ahora, una estrategia nutrimental, cambiar los hábitos es una opción muy rentable y hay cosas que tenemos que tener un techo, una idea hacia dónde tenemos que ir, porque el panorama pues prácticamente está aquí. El que sigue, por favor. ¿Qué pasa en México dentro de esta cuestión productiva? Hoy hablando específicamente con la ganadería. Se tiene abarcado un estimado de más de 100 millones de hectáreas, sobre las cuales somos prácticamente el 11º lugar en producción de ganado, producción de carne, y algo que tenemos interesante es que cerca de 842,000 personas trabajan en el sector. Es un sector que puede verse estratificado, sectores que ya llevan mucho avance, aquellos que llevan en transición o los que llamamos todavía estratos pequeños o de subsistencia, aquellos que tienen una vaca, que tienen dos, pero que vaya, si suman o hacemos la sumatoria total de este tipo de personas en el territorio, son muchísima gente, muchísimas personas que están ubicadas en este sector. La ganadería extensiva, que si no entendemos un poco de qué hablamos cuando hablamos del ganado, les voy a mostrar ahorita otra diapositiva, pero abarca prácticamente, está ubicada en el 55% del territorio. La mitad del territorio hay ganado. Este ganado que existe, que tiene una función y que nos da en este caso la cuestión alimentaria. Y algo que es importante entender en el tema sustentable es las mediciones que podemos hacer del ganado. Hoy bien sabemos que existen los gases de efecto invernadero y que de ellos derivan ciertas cuestiones que propician el cambio climático generado por el hombre, las cuestiones antropogénicas, ahora ligadas a los animales, que los animales no decidieron estar aquí, no decidieron estar siendo consumidos por nosotros los estamos aprovechando y de ellos se emiten en este caso pues ciertas emisiones. Prácticamente el 10.3% de estas emisiones son ligadas a la ganadería. Y el tipo de ganado extensivo, este ganado que está al aire libre, que está comiendo, se lleva prácticamente el 7.73% de estas emisiones. Esto aparentemente es mucho, es poco, habremos que valorar. Pero otra cosa interesante que hace el ganado, ese ganado libre, son beneficios directos al suelo. Al generar materia orgánica a través de esas excretas, mejoran la estructura del suelo. También hacen una captura del carbono. Un suelo nutrido, un suelo con microorganismos, tiene mejores condiciones para hacer estas labores. Esto que me genera un diferencial para conservar la biodiversidad, que es sobre algo que queremos estar trabajando y es una línea de las cuales el proyecto COVEN se está guiando. Y vaya, esto al final queremos pues que estas zonas puedan ser factibles para recargar acuíferos. La que sigue, por favor. Entender un poco cómo es la ganadería, porque es un tema muy interesante, un tema, bien lo decían, hoy no es examen, más bien les venimos a compartir. Hay diferentes formas de producir el ganado. Una es ese ganado que está estabulado, que está encerrado, que está masificado y que en cierto territorio solo tiene la simple labor de estar comiendo y estar puesto. Esa es la única manera que se ve.
La otra es un pastoreo. El animal va comiendo pasto, pasto que va creciendo y está libre. No tiene ninguna restricción de su territorio y puede estar hoy comiendo aquí y 2 kilómetros amanece por allá y luego se va otros 3 por acá. Ese es un tipo de alimentación. Hay otro que es un pastoreo que salen a comer en la mañana y regresan en la noche. Tienen un encierro. Son diferenciales, insisto. Y hay otro que todavía existe en México, lo vemos mucho en la zona de Tehuacán, que se le considera trashumante. Hoy el ganado nace aquí en Guerrero y se va caminando a la zona de Puebla, Tehuacán, para ser consumido en ese punto de venta. No regresa, no retorna a ese lugar de origen, simple y sencillamente con el pastor van haciendo un caminar y van consumiendo productos que va generando en este caso el monte, los cerros, las zonas donde van pastando. Nos interesa conocer que todos estos comparten vamos a llamarle algo en común, que es la famosa eficiencia productiva. La gente busca estos grandes eslabones productivos que de ellos derivan ahora pastoreos controlados, el silvopastoreo, que es algo también importantísimo, pero todos buscan algo que es eficiencia productiva, que es ganar peso diario, que el animal cada vez que coma, si hoy pesaba 1 kilo, mañana amanezca pesando 1,1 kg, y así se vaya. Buscamos que esto esté generando comida y que esa comida al final sea convertida en carne. La función de estos tipos de producciones la vemos con este enfoque. La que sigue. Ahora, ¿qué es interesante? La eficiencia productiva es de generar carne o una eficiencia ambiental. ¿Qué convendría? Esta es una pequeña gráfica, más o menos le voy a dar como una idea. Los animales están en una cámara que tienen, que es un rumen, que está basado en 4 estómagos hoy llamados falsos, tienen uno verdadero, generan un movimiento, se comen estas hierbas y estas hierbas generan diferenciales ácidos grasos volátiles, que ellos son la comida de ciertas bacterias que viven en ese motorcito. Ese motor, que es el rumen, es realmente lo que hace engordar al ganado, no el maíz, no el sorgo, no el forraje que se come en sí. Las bacterias que viven directamente en el rumen hacen que esto genere carne, genere leche. Algo interesante, una vez que pasa esta fermentación, porque hacen un cierto ciclo nutritivo, cierto ciclo biológico, generan un gas, que es un gas metano. Este gas sale a través del eructo y es cuantificable, hoy se sabe cuánto me está produciendo por año una vaca, y de aquí puedo yo cuantificar cuánto me puede contaminar. Tenemos del otro lado, salen las excretas tienen cierta concentración de óxido nitroso, que también es considerado un gas de efecto invernadero, y por ende puedo estar viendo la magnitud del daño o el beneficio a razón de cómo yo esté midiendo, cómo lo podamos evaluar. Son gases de efecto invernadero, propician el cambio climático, y esto también altera todos los ecosistemas y la biodiversidad en sí. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo altera? Algo que es importante entender, insisto con esta palabra famosa, ganancia diaria de peso, el peso que gana una vaca, que gana un animal al día, porque los animales, al ganar poco peso, sus ciclos son más largos. Un animal, desde que nace hasta que es llevado a su punto de venta, pueden pasar 3 años en el caso de una vaca. Y en esos 3 años, este animal va a estar haciendo un consumo de forraje, va a estar haciendo una emisión de gases y va a estar haciendo una deyección también, en este caso, de óxido nitroso a través de las excretas. Si este panorama se mantiene con estas mismas condiciones que hoy son llamadas como la ganadería convencional, hay ciertas condiciones que empiezan a cambiar. La gente dice, no me genera a mí un ingreso rápido el ganado, pues lo que tengo que hacer es tener más ganado. Pero si tengo más ganado, necesito más tierras. Y es de aquí algo que también comentaban las compañeras, que es el famoso cambio de uso del suelo. Estas franjas que se están perdiendo, o que se están aumentando, la franja agropecuaria, tiene una razón de ser por la ineficiencia productiva que ciertas condiciones se tienen. Al yo tener un animal que no es netamente productivo, busco darle las mejores condiciones y empiezo a ver que mejores condiciones realmente me está haciendo un daño territorial. Estoy perdiendo bosques, estoy perdiendo ciertas condiciones del ambiente y del territorio, que algunas no son reversibles. Y esto es importante saber, que el tema convencional de hoy día, cómo se produce, es importante ver qué podemos hacer para hacer una transición productiva.
La que sigue, por favor. ¿Y qué es una transición productiva? De estos valores que hoy conocemos, contaminantes, de estas formas de producción que hoy día ya no son sustentables o no son convenientes, ¿cómo poderlas vincular, asociar a servicios ecosistémicos en un caso, a mejoras productivas o mejoras territoriales a través de eslabones de ganadería sustentable? De ahí llamarle la forma, ganadería sustentable, a acciones que mejoren el medio ambiente, pero también mantengan esta ganancia de peso que me lleve, que me repercuta en un animal más gordo en menos tiempo y pueda tener un panorama productivo para alimentar a toda la gente que nos viene detrás y que va a seguir creciendo. La que sigue, por favor. ¿Se ha hecho? Sí, hay acciones que podemos compartir y que son interesantes a ver en otros países. Un ejemplo es lo que está pasando en la iniciativa de la conservación de los pastizales naturales del Cono Sur de Sudamérica. Ellos ¿qué decidieron? Vieron que mucho del esfuerzo que se tiene que hacer para poder hacer cambios, el ganado no va a aprender en sí las buenas prácticas. No puedo yo enseñarle a un ganado a que coma menos, a que coma otra cosa. Debo de enseñarle a la gente. Y es un factor social el que se tiene que estar desarrollando. Ellos vieron ahora a los productores, a los ganaderos, no como el eje central del problema, sino como el eje central de la solución. Con ellos se puede participar, se les puede enseñar buenas prácticas ganaderas y pueden tener factores de conservación. Al entender la gente que pueden tener pastizales donde tengan corredores biológicos, en el caso de aves migratorias que tienen sus nidales y si estos son perdidos, pierde la biodiversidad, cómo poder evitar este tipo de problemas. Y a la par vieron algo que resulta interesante, que una vez que sale este ganado, un ganado más pronto, con mejores prácticas, también daban un valor agregado al final con un sello, hablaban hace rato de los sellos, que ya tiene un sello diferenciado en el mercado. Una carne de pastizal, una carne saludable que está haciendo un beneficio al ser producida. En un entendido que ciertas plantas, al ser lignificadas, al ser muy fibrosas, ya no pueden ser consumidas. Y si esto llega a ser un material combustible en la época de incendios, ellos vieron con franjas donde los animales pastaran, hacer franjas de pastoreo, hacían brechas cortafuegos, un ejemplo. Y esto tiene una razón de ser, que evitan que los incendios se propaguen. ¿Y cómo? A través del pastoreo gestionado con el ganado. Es una de las cosas interesantes. Está la liga para que puedan ver más. Llevan hoy día ya 9 países haciendo este encadenamiento y ya tienen pues, resultados bastante interesantes que sería muy bueno ver cómo los podemos apropiar, cómo podemos conocer un poco más. La que sigue, por favor. Otras de las acciones que existen a través de cuestiones institucionales son llamadas acciones nacionalmente apropiadas de mitigación o son conocidas como NAMAs. Las NAMAs ya existen aquí en México, hay varias, y lo que buscan que son propuestas voluntarias donde se busque reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Yo mencionaba estos dos que son muy básicos, la cuestión del metano y del óxido nitroso, a través del conocimiento en magnitud, cuánto sacan, pero también cuánto pueden retribuir o cuánto pueden capturar o cuánto puedo reducir el caso de su uso, haciendo esquemas de circuitos cerrados, donde yo tengo mi ganado con una dieta diferenciada, un suplemento a la par de lo que está comiendo y tengo un manejo de sus residuos sólidos que pueden llevarse a través de un biodigestor que me genera gas para tener en mi casa y el restante o el saliente, en este caso los biofertilizantes, son llevados nuevamente a la tierra como materia orgánica para poder hacer una tierra más productiva. Entonces, al buscar hacer circuitos cerrados de producción, puede haber mejoras competitivas en todos los sistemas, el sistema productivo y también en este enfoque en el sistema ambiental. La que sigue, por favor. ¿Qué hay en México? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos empezado a hacer? Este caso lo que llevamos fue el proyecto, o se sigue llevando el proyecto de conservación de la biodiversidad en el eje neovolcánico, llamado hoy COVEN. Y a lo que nos dimos a la tarea, una parte importante siempre va a ser conocer. No podemos proponer, no podemos orientar si no sabemos qué hay. Y nos dimos el tiempo a generar una línea base de productores, caracterizarlos, cómo es el día a día, cómo producen esos animales, por qué se producen así esos animales y qué alternativas tienen.
Compartir, en este caso, implementar prácticas ganaderas que ya existen, no tenemos o no estamos en un hilo negro descubriendo nuevas formas, ya hay unos ejemplos que podemos llevar a cabo aquí en México y de aquí salieron este tipo de alternativas. Participar, en este caso, con organización para tener gobernanza territorial, ellos son los dueños de sus predios, son los dueños de estas tierras y particularmente si tienen un ordenamiento y una gestión, puede haber cambios interesantes en el actuar, no solo de los pequeños propietarios, también de todo el territorio. Y vincular, tener organización para relacionarse con actores locales, saber con quiénes contamos, qué actores, si en su caso me falta capacitación, me falta valor agregado, me falta comercialización, con quiénes podemos hacer este entramado de toda la red productiva, saber hacia dónde lo identificamos y cómo vamos haciendo este esfuerzo. Algo que tenemos muy en pauta es no incentivar más ganaderos. No es decir, todos ahora mañana seamos ganaderos, sino de ser mejores ganaderos. Y esto es muy puntual porque el esfuerzo que se está haciendo es en territorios, en líneas territoriales que están cerca de áreas naturales protegidas. El tema de biodiversidad, de servicios ecosistémicos es vital en esas zonas y si incentivamos a ser más ganaderos, pues ¿qué va a pasar, no? Lo que buscamos es que los que existan sean muy buenos ganaderos, que se identifiquen, repliquen las acciones con los demás compañeros y de ahí generan una línea. Algo importante, tener una perspectiva de género, porque en la cuestión social, tanto hombres y mujeres son partícipes de esto y es importante saber qué estrategias podemos hacer para cada orientación, en su caso productivo. La que sigue, por favor. Buscar siempre las alianzas, en este caso con estos esquemas productivos en el tema de ganadería sustentable. Las alianzas hoy con los ODS, nosotros particularmente siempre trazamos o tratamos el último, el 17, como es qué aliados podemos hacer para lograr los otros 16, con quiénes nos podemos buscar, con quiénes podemos aliar, quién más se esfuerza en hacer este tipo de estrategia. Conservar la biodiversidad, algo importante, al bajar carga animal, al orientar territorios que no son factibles para el ganado, que se deben de conservar, pero dándole alternativas a la gente, que puedan ellos tener mejor alimento y más ganancia de peso en sus animales, haciendo ciclos más pequeños, puede haber orientación productiva y económica que facilite muchas cosas. Y pues bueno, siempre hacerlos partícipes de estas estrategias, ¿no? Algo que aprendimos es que ellos deben de ser los responsables de esos territorios. Uno viene en cuestiones de actores sociales o actores de cooperación, en este caso como la GIZ, pero debe de ser el actor local el que participe y el que promueva estas ventajas. Tener un crecimiento económico y productivo, buscar la seguridad alimentaria. Hoy sabemos que somos carentes de ellas. En cualquier instante, un evento, una magnitud que la gente no pueda producir, eso es fatal y pues vaya, no alcanza la economía para poder tener una seguridad alimentaria. Y bueno, conservar paulatinamente el territorio, esto es importante. Lo decían, de la noche a la mañana no van a haber los cambios, pero sí se debe de empezar por algún lugar. Y empezando a hacer estrategias donde vinculemos actores locales, promocionemos lo que existe y busquemos la alternativa para medir y cuantificar, podemos entender que las buenas prácticas ganaderas nos pueden llevar a tener una ganadería sustentable. Pues bueno, hasta aquí, si quieres la que sigue, hasta aquí nuestra participación, pues como siempre un gusto y pues estamos a la orden.